Capítulo 31. ¿En qué estás pensando? En el futuro, no uses tus ojos en perspectiva para espiarme. Te traje a casa por tu habilidad, todavía lo entiendo, hay una persona. Robert miró a Kara algo sin aliento después de que volvió a sus sentidos y explicó, pero las palabras fueron interrumpidas por Kara antes de que pudiera terminar. Entonces no tienes permitido mirarme con tus ojos en perspectiva otra vez. Kara dijo con una cara roja mirando a Robert sin ninguna debilidad. Robert. Oh. Clark es una raza que no es muy inteligente. Un pensamiento pasó por la mente de Robert que no se dio cuenta de que los kryptonianos poseían supercerebros, parece incluso menos inteligente que los Saiyajin Subzi, tal vez ese es el precio de nacer poderoso. ¿Por qué no dices nada? Podría ser que, Kara vio a Robert mirándose a sí mismo con una cara llena de sospecha después de quedarse en silencio, él mismo no sospechaba, y luego gradualmente tocó fondo. Después de todo, para Robert tener ojos en perspectiva es solo una especulación, no hay evidencia por venir todavía. No sé cómo ver a través de los ojos, y mientras las palabras de Robert caían, la expresión de Kara se avergonzó gradualmente, su rostro se enrojeció una vez más, sus dedos de los pies se apretaron juntos, casi arrancando una villa en el suelo. Te traje a casa, principalmente porque quiero que conozcas a mi hermano, porque tus habilidades son muy similares, incluso tu respiración es algo similar. Mirando la cara roja de Kara y bajando la cabeza para dejar de hablar, Robert negó con la cabeza algo impotente y habló en voz baja, de repente levantando las cejas, sonrió y dijo. Parece que no hay necesidad, ya ha venido, déjame presentarte, su nombre es Clark, es mi hermano. Mientras las palabras de Robert caían, la figura de Clark apareció no muy lejos, luego, al momento siguiente, corrió frente a Robert y Kara. Sí, Roberta había notificado al lado de Clark cuando decidió dejar que Clark se reuniera con Kara, y en cuanto a la forma de notificación, fue muy simple, ni siquiera necesitó hacer una llamada telefónica, simplemente gritó directamente a Clark 2 veces y luego dijo algunas palabras. Como parientes de Clark, la huella de voz de Robert se registró naturalmente en el cerebro de Clark, no hubo ningún problema en llamar a Clark desde la distancia para transmitirle información, solo que no había forma de completar la conversación. ¿Clark? No, tu nombre no es Clark. Sin embargo, lo que Robert no esperaba era que Kara se congelara directamente en su lugar cuando vio a Clark, mientras que una imagen de memoria apareció en su cerebro, haciéndola un poco menos adaptable. Esta era una imagen que Kara había olvidado debido a su pérdida de memoria, y en medio de la imagen estaba la falta de voluntad y el consejo de sus padres hacia ella. Kara. Kara. Al ver que Kara se quedó congelada en su lugar con los ojos enrojecidos, Robert no pudo evitar quedarse atónito, gritó el nombre de Kara con cierta vacilación, sin entender por qué el humor de Kara cambió tan rápidamente. Prima, al escuchar la llamada de Robert, Kara gradualmente volvió a Dios, miró a Clark, suspiró en silencio y gritó suavemente. Clark. Robert. Oh, lo siento, ¿cómo me llamaste? Preguntó Clark, mirando a Kara con cierta vacilación. Tu verdadero nombre, Kal-El, es kryptoniano. Kara suspiró suavemente y miró a Clark y dijo en voz baja. Tu padre se llamaba Jor-El, un respetado científico en Krypton, que predijo la inminente destrucción de Krypton, pero no fue aceptado por las masas, por lo que él y tu madre Laura renunciaron a sus propias vidas antes de la destrucción del planeta para poner a su hijo aún embrionario, tú, en una cápsula y enviarlo lejos, y yo, tu primo, y mi padre era tu tío Zor-El. Cuando Krypton fue destruida, parte de la ciudad fue arrojada al espacio, porque todavía había suficiente aire para cubrirla, y los habitantes de la ciudad pudieron sobrevivir por un corto tiempo, pero esa no fue una solución permanente. Mis padres eligieron enviarme a la Tierra también para mantenerme con vida, sintieron que vivir como kryptoniano era demasiado solitario, y llegué a la Tierra justo a tiempo para cuidarte, pero mi cápsula me impactó un meteorito al salir de Krypton, dejándome dormido, y no solo llegué tarde a la Tierra, sino que también perdí parte de mi memoria. Qué bueno estas cosas y sé de dónde vengo, gracias a ti, primo, y gracias a ti, Robert. Mi nombre es Kal-El. Clark se quedó congelado en su lugar un poco aturdido, la repentina llegada de la información fue difícil de asimilar para Clark por un momento. No esperaba descubrir el misterio de sus orígenes así como así. Aunque Robert ya había dicho antes de venir que se sospechaba que se había encontrado con su propia gente, el hecho de que de repente tuviera un pariente adicional y supiera sobre su propio nacimiento todavía dejó a Clark un poco perdido. Incluso Clark una vez más comenzó a preguntarse si realmente había perdido parte de su memoria, y por qué tanto Robert como Kara habían podido recordar lo que sucedió antes de que llegaran a la Tierra. ¿Fue porque era demasiado viejo?
¿Perdió la oportunidad de despertar sus recuerdos? No. Dado que mi padre era un científico y Krypton era tecnológicamente lo suficientemente avanzado para los viajes cósmicos, ¿por qué no vinieron juntos a la Tierra? Clark estaba reflexionando sobre esto cuando de repente se dio cuenta del punto ciego y miró a Kara con una mirada perpleja en su rostro y preguntó: además, si tus padres pudieron enviarte a la Tierra, ¿por qué no se unieron a ti? ¿Las cápsulas espaciales son tan escasas? Parece que Clark todavía es un poco más inteligente que Goku, que ni siquiera ha descubierto este punto ciego. Al escuchar las palabras de Clark, un pensamiento cruzó por la mente de Robert, sintiendo aún más que la experiencia de Clark era similar a la del Rey Mono. Quizás esto se llama el otro mundo yo. Muchas cosas sucedieron en Krypton en ese momento. El general Zod de Krypton comenzó una rebelión y todo Krypton se sumió en el caos. Tus padres decidieron enviarte lejos primero, pero cuando te ibas, el general Zod corrió hacia tus padres y tu padre fue asesinado por Zod. Kara suspiró suavemente y explicó con un dejo de tristeza en su actitud. Y mis padres, no podían dejar Krypton, sentían que era su destino volver al polvo con Krypton, pero querían que yo tuviera una vida mejor, un futuro más emocionante, y a estas alturas ellos ya habrían desaparecido con Krypton. Mi padre está muerto, asesinado, y mi madre. Clark abrió la boca, una ola de dolor lo atravesó durante mucho tiempo. Clark nunca había sentido tales emociones antes, siempre había querido saber sobre su propia vida, pero cuando escuchó sobre el sacrificio de sus padres, Clark todavía era un poco incapaz de aceptarlo, hasta el punto en que deseó nunca haberlo sabido. Clark, todavía nos tienes a nosotros, y a Jonathan y Marta, nunca estarás solo. Robert le dio una palmadita en la espalda y le susurró con dulzura: gracias, pero, me gustaría estar solo. Clark sonrió una sonrisa algo forzada, pero era más difícil sonreír que llorar. Ayúdame a hablar con Marta y los demás. Capítulo 32. Con un silbido, luego de la partida de Clark, desapareció en un instante, moviéndose rápidamente más allá del rango sensorial de Robert y también fuera de la vista de Kara. Está bien, Clark quiere un poco de tiempo a solas. Regresemos todos a casa, suspiró Robert impotente mientras veía a Clark irse, deseando haberle presentado la historia de Kara gradualmente en lugar de hacerlo de una sola vez. Pero Robert no esperaba que Kara revelara información tan importante al ver a Clark. Pensó que Clark y Kara simplemente eran parientes y que ninguno tenía recuerdos de su planeta natal. No, espera. Kara detuvo rápidamente a Robert. ¿No acordamos visitar tu casa? Vamos, no, quise decir que traerte a casa era para conocer a Clark. Ahora que ustedes dos se han reconocido, ¿qué sentido tiene ir a mi casa? Preguntó Robert, desconcertado. Porque quiero ver el entorno en el que vive mi primo. Y también conocer a tus padres, para agradecerles por criar a mi primo, aunque todavía no me haya llamado primo. Los ojos de Kara brillaron con picardía mientras decía con confianza: Eso parece razonable. Marta y los demás estarían felices de saber que Clark tiene un pariente como tú. Podríamos tener una buena cena esta noche. Robert se alegró ante la idea, luego agregó con pesar: si Clark no se sintiera deprimido, podríamos haber planeado dos grandes comidas. En el plan de Robert, el reconocimiento entre los dos kryptonianos requería una celebración, idealmente involucrando a ambas familias cenando juntas, tal vez incluso dos cenas. Pero con Clark deprimido, Robert tuvo que cancelar esos planes. Aún así, llevar a Kara parecía una buena oportunidad para una buena comida. Todavía podríamos tener dos comidas. Kara añadió rápidamente con una sonrisa. Aunque, el que está en nuestra casa podría tener que esperar un poco, ya que nos hemos encontrado con algunos problemas y necesitamos mudarnos. ¿Mudanza? ¿Tu repentina partida de hoy fue para lidiar con los problemas de tu familia? Robert preguntó instintivamente. Sí, mi hermana encontró algo llamado talismán, solo una piedra rota, y no sé para qué es. Pero atrajo la atención de una misteriosa organización. Kara suspiró. No podía simplemente eliminarlos a todos, así que tuvimos que prepararnos para mudarnos. ¿Talismán? Robert sintió que había oído hablar de él en alguna parte, pero el recuerdo era demasiado distante y vago. Sí, incluso tiene un ratón dibujado en él. Kara asintió. Es solo un juguete pequeño, en realidad. Podría aplastarlo fácilmente. No entiendo por qué tanta gente lo busca. Talismán. El talismán del ratón. Mientras Kara continuaba, Robert finalmente recordó algunos recuerdos previos a la transmigración. Era de una fascinante serie animada que solía ver en secreto durante la cena, arriesgándose a recibir un golpe en la cabeza si se absorbía demasiado.
Robert no podía recordar la trama exacta, pero recordaba personajes clave como Jackie, Jade, el tío, Tom, un villano que gritaba sobre cuervos que volaban aviones y un personaje llamado Shendu. ¿Y por qué este mundo tendría talismanes? Robert se preguntó inicialmente, pero rápidamente se emocionó. No importa, la existencia de talismanes al menos sugiere que hay un Shendu, y tiene hermanos demonios. Parece que tendré oponentes adecuados en el futuro. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué pareces tan emocionado? ¿Sabes sobre el talismán? Preguntó Kara, notando el silencio de Robert y su creciente entusiasmo. Sí, un poco, asintió Robert, sin ser modesto. ¿Para qué es el talismán? Los ojos de Kara se iluminaron, preguntando ansiosamente en nombre de su hermana, Alex. Robert se quedó perplejo por un momento, tratando de recordar la serie animada, luego dijo secamente. Algunos talismanes permiten que la gente vuele, otros aumentan la fuerza y algunos incluso permiten que los ojos disparen rayos láser, algo así como la visión de calor de Clark y la tuya. ¿Te lo estás inventando? ¿Hay más de un talismán? Kara miró a Robert con escepticismo, dudando de su fiabilidad. Por supuesto que no, eso es todo lo que recuerdo. Robert puso los ojos en blanco en respuesta al escepticismo. Hay 12 talismanes, cada uno correspondiente a un animal diferente del zodíaco chino. ¿Sabes sobre el zodíaco, verdad? Los símbolos de los talismanes son animales del zodíaco. ¿Qué animal del zodíaco dispara rayos láser desde sus ojos? Preguntó Kara, esperando la respuesta de Robert. Cerdo. Robert recordaba claramente, ya que era su signo del zodíaco antes de la transmigración. Tú eres el cerdo. HMPH. Kara se burló de la respuesta de Robert y se alejó, en dirección a la que había venido Clark. Robert. Los kryptonianos realmente están un poco fuera de lugar. ¿No estás liderando el camino? No sé dónde está tu casa. Mientras Robert estaba allí, la voz de Kara sonó de nuevo, lo que provocó que Robert sacudiera la cabeza y liderara el camino hacia la granja Kent. Robert y Kara se movieron rápidamente, y Robert notó que la velocidad mostrada por Kara parecía mucho más fuerte que su ki, pero aún muy por detrás de la de Clark. De repente, Robert se dio cuenta de que, con Clark siendo demasiado poderoso a los 27 años para entrenar con él, Kara, que solo había estado en la Tierra durante 15 años, podría ser una compañera de entrenamiento perfecta. Incluso si Robert no era rival para Kara ahora, creía que no le llevaría mucho tiempo alcanzar su nivel con el ki, y luego, al enseñarle a controlarlo durante el combate, podría mejorar continuamente durante la batalla. Pensando en esto, Robert miró a Kara con ojos brillantes, planeando discutir esto con ella después de que hubieran comido. HMPH. Kara, sintiendo la intensa mirada de Robert, sonrió levemente, sintiéndose algo orgullosa pero fingiendo estar molesta. Capítulo 33. Para Robert, los cambios emocionales de Kara se habían convertido en algo a lo que estaba acostumbrado, o más bien, algo que eligió ignorar. Mientras Kara estuviera dispuesta a ser su compañera de entrenamiento, no dejaría que sus cambios de humor lo molestaran, ni siquiera en sus pensamientos. Esa era una promesa que Robert se hizo a sí mismo y tenía la intención de cumplir. Pronto, Robert llevó a Kara a la granja Kent. La visita repentina de Kara dejó a los Kent algo desconcertados. Instintivamente pensaron que Robert había traído a casa una novia, pero ¿podría Robert realmente guardar su secreto? Casi al mismo tiempo, un pensamiento cruzó por la mente de los Kent, seguido de preocupación. Mamá, papá, este es el pariente de Clark. Robert no se había dado cuenta de que los Kent eran capaces de pensamientos tan imaginativos. Al verlos congelados en su lugar, sin saber qué decir, presentó la identidad de Kara. Hola, tío y tía, mi nombre es Kara. Soy compañera de clase de Robert y también de Cal, quiero decir, la prima de Clark. De cara a los Kent, Kara adoptó una actitud más recatada para presentarse. ¿Prima? Los Kent asintieron, pero de repente sintieron que algo no iba bien y analizaron la edad de Kara con un desconcierto indescriptible. Los Kent. Entremos y hablemos. Dijo Robert impotente, sugiriendo suavemente. Mamá, te ayudaré con la cocina. Clark no volverá a cenar esta noche. Mientras Robert ayudaba a Marta con la cocina, le explicó los antecedentes de Kara y la situación actual de Clark. Kara se sentó en silencio, curiosa por la energía que Robert estaba demostrando, pero se abstuvo de hacer preguntas. Después de escuchar la historia de Robert, los Kent estaban algo preocupados por Clark, pero sabían que era mejor que Clark resolviera las cosas por su cuenta. Si Clark realmente no podía aceptar sus sentimientos, ellos intervendrían para guiarlo a través de sus problemas.
Después de que Marta y Robert estuvieron ocupados por un rato, una abundante cena estaba lista. Kara y la familia Kent disfrutaron de una comida armoniosa, lo que agradó a los Kent. Estaban bastante satisfechos con la prima de Clark, a pesar de su apariencia joven. Se está haciendo tarde. Debería irme ahora, Marta, Jonathan. Los visitaré a menudo. Después de la cena, Kara se despidió calurosamente de los Kent. ¿Ya se van? Robert, ¿podrías acompañar a Kara afuera? Está oscuro y no es seguro afuera, Marta le insinuó a Robert. ¿No es seguro? Robert parpadeó, creyendo que nadie podría representar una amenaza para los kryptonianos como Clark y Kara, ya sea a través de armas de fuego, municiones o los hechizos que había escuchado recientemente. Sin embargo, Robert se puso de pie, ya que todavía quería discutir el asunto del entrenamiento con Kara. Bajo el cielo nocturno, Robert y Kara salieron. Kara se estiró, mostrando su espléndida figura, que Robert no notó mientras contemplaba cómo persuadirla para que fuera su compañera de entrenamiento. Después de todo, Robert sabía que era casi imposible que una mujer fuera tan beligerante como él, especialmente en el mundo de Dragon Ball, donde las luchadoras eran pocas y distantes entre sí, como Ranchi, Kiki y, más tarde, Androide 18, que gradualmente renunciaron a sus capacidades de lucha para llevar una vida más ordinaria. Incluso Androide 18, cuya fuerza no había menguado, no fue la excepción. Robert, que participó en el torneo de poder, reemplazó el lugar de Androide 18. Por lo tanto, Robert se preguntó cómo podría atraer a Kara, mientras tanto, Kara estaba disgustada porque se estiró y Robert no se dio cuenta, perdido en sus pensamientos. Se preguntó si todavía estaba pensando en la comida. Creo que el ambiente aquí es muy agradable. Planeo mudarme cerca. Kara respiró profundamente para calmarse y le mencionó sus planes a Robert. ¿Ah? Robert se sorprendió, luego se emocionó visiblemente y dijo con entusiasmo. Eso es genial. Si te mudas aquí, sería maravilloso. Con tu velocidad, podríamos ir juntos a la escuela todos los días. ¿Estás deseando que me mude aquí? Kara se sonrojó un poco y le preguntó tímidamente a Robert. Por supuesto. Una vez que estés aquí, podrás entrenar conmigo. Podemos entrenar y mejorar nuestra fuerza juntos. ¿Qué te parece? Robert ya estaba imaginando la maravillosa vida que les esperaba una vez que Kara se mudara. Primero, entrenarían juntos para mejorar su fuerza, y luego, cambiarían de compañero de entrenamiento a Clark. Con dos kryptonianos como compañeros de entrenamiento, Robert creía que su fuerza avanzaría a pasos agigantados. Sin embargo, esta maravillosa vida era la visión de Robert. Kara podría no verlo de la misma manera, Swoosh. Justo cuando Robert estaba soñando con una vida hermosa, una sensación de crisis lo golpeó. Casi instintivamente, bloqueó frente a su pecho, y luego un puñetazo aterrizó en su brazo. ¡Bum! Robert salió volando, aterrizando en el suelo en un estado algo vergonzoso, pero salió ileso. Lucharé por tu cabeza. Dijo la voz molesta de Kara. Antes de que Robert pudiera recuperar sus sentidos, Kara ya había desaparecido. Kara, Robert. ¿Por qué estás enojado otra vez? ¿Estuviste de acuerdo o no? Al menos dame una respuesta. Robert estaba confundido mientras veía a Kara irse. Su entrenamiento era importante para él, pero Kara, al haber escuchado su voz, no parecía inclinada a responder. ¿Por qué está enojada otra vez? Tal vez los kryptonianos piensen diferente. Después de todo, Clark no es exactamente la herramienta más brillante del cobertizo. Robert se sacudió el polvo, se levantó del suelo y murmuró para sí mismo. ¿Qué? ¿No había prometido Robert no murmurar en voz baja sobre los cambios de humor de Kara? Eso fue bajo la suposición de que Kara aceptó ser su compañera de entrenamiento. Ahora, estaba claro que estaba enojada y no había aceptado, por lo que Robert no consideró que eso fuera a romper su promesa. Sintiéndose impotente, Robert no se dirigió directamente a casa, sino que comenzó a entrenar nuevamente. Después de todo, ya había perdido algo de tiempo en el camino a casa, y el asunto de que Kara se convirtiera en su compañera de entrenamiento seguía sin decidirse. Además, la aparición de hechizos y la supuesta aparición del Santo Maestro hicieron que Robert sintiera una sensación de urgencia. Aunque Robert no sabía dónde encontrar al Santo Maestro y sus hechizos, creía que mientras siguiera mejorando su fuerza, eventualmente sentiría su presencia. En cuanto a seres poderosos desconocidos cuyos orígenes e intenciones no estaban claros, Robert no se acercaría imprudentemente para evitar malentendidos.
Sin embargo, para un villano como el Santo Maestro, Robert no dudaría en aprovechar la oportunidad para una buena pelea. Capítulo 34. Según Kara, alguien está recolectando hechizos. ¿Podría yo también recolectar hechizos o pistas relacionadas con ellos? El pensamiento de los hechizos y del Santo Maestro hizo que los ojos de Robert se iluminaran. En el mundo de Dragon Ball, recolectar Dragon Balls ofrece aventuras. Aquí, recolectar hechizos también podría ofrecer aventuras. Rápidamente, Robert decidió involucrarse en los eventos relacionados con los hechizos, ansioso por presenciar el poder de los hechizos y los diversos individuos fuertes involucrados. No pudo evitar sentirse emocionado y anticipar la aventura. Por otro lado, Kara, todavía resoplando de irritación, regresó a casa y logró calmar sus emociones. Sorprendiendo a sus padres adoptivos, los Danvers, habló de sus planes de mudarse y su reconocimiento de su parentesco con Clark. Los Danvers no esperaban que Kara encontrara a sus parientes tan rápido, cumpliendo un deseo que tenían para ella. En cuanto a la propuesta de mudarse, no se opusieron. Aunque la granja Kent estaba un poco lejos del centro de la ciudad, ya habían considerado mudarse más lejos para evitar la organización detrás de los hombres enmascarados. Sin embargo, mudarse no era algo que pudiera manejarse rápidamente. Buscar una casa y lidiar con varios procedimientos llevaría tiempo. Al día siguiente, Robert realizó su entrenamiento y educación habituales. Su brazo derecho casi se había curado por completo, no se estaba regenerando como las extremidades amputadas, pero redujo el tiempo de curación de 100 días a solo 2 días, lo cual era bastante impresionante. Kara, ¿qué piensas sobre mi propuesta de ayer? Entre las miradas sorprendidas de sus compañeros de clase, Robert encontró a Kara y le preguntó suavemente, esperando una respuesta positiva. HMPH. Kara inicialmente estaba feliz de que Robert se acercara a ella, pero su mención del extraño entrenamiento y la charla de combate del día anterior la hicieron mirarlo con enojo, decidiendo ignorarlo por un par de días como castigo. No te vayas. Podemos hablar sobre el zodíaco chino si quieres. ¿Sabes más sobre ellos? Al ver que Kara no solo rechazaba su propuesta de entrenamiento y combate, sino que también se daba la vuelta para irse, Robert cambió rápidamente de tema, con la esperanza de obtener pistas sobre los hechizos de ella. Después de todo, este mundo carecía de un genio como Bulma que pudiera crear un radar de hechizos. Sin ninguna pista, encontrar pistas sobre los hechizos no iba a ser fácil para Robert. Inesperadamente, la evasión deliberada de Robert de la palabra hechizo hizo que Kara se detuviera y lo mirara de nuevo, recordando la afirmación de Robert de que aquellos que podían disparar rayos láser desde sus ojos eran cerdos. Entonces, Kara extendió silenciosamente el tiempo que planeaba ignorar a Robert, esperando hasta después del movimiento para lidiar con él, y decidió encontrar una manera de tocar la cola de Robert. Después de todo, Kara había compartido sus orígenes secretos con Robert, pero no sabía nada de los orígenes de Robert, y se enteró la noche anterior de que Robert también era un extraterrestre. Esto le pareció increíblemente injusto. Kara, ¿es esto, entonces, una inversión de roles? Barry, que recientemente había estado leyendo algunos textos chinos antiguos y estaba algo perplejo, murmuró sobre la relación entre Robert y Kara. Dimitri y los demás suspiraron, maravillándose del encanto de Kara. En solo unos días, Robert había sido conquistado por Kara y comenzó a iniciar conversaciones con ella. Dimitri y los demás se sintieron algo aliviados, ya que parecía que la actitud de Kara hacia Robert no era muy diferente de su actitud hacia ellos, o eso pensaban. Aunque sus oportunidades se habían esfumado, parecía que las oportunidades de Robert también se estaban esfumando, lo que los complacía en secreto. Robert se sintió impotente ante el hecho de que Kara lo ignorara de repente. Había planeado preguntar cuándo podría unirse a la familia de Kara para una comida gratis, una promesa que ella había hecho antes, pero ahora parecía poco probable, y estaba Clark, que había dañado la ropa de Robert durante una pelea anterior y prometió invitarlo a comer. Pero ahora, Clark estaba de mal humor y Robert ni siquiera podía sentir su presencia, lo que significaba que esa comida probablemente también estaba descartada. Todos me están fallando. Bien, podría seguir entrenando y mejorando mi fuerza. Robert se sintió algo resignado. A pesar de su entusiasmo por la aventura, no podía hacer mucho sin ninguna pista. Robert, salgamos juntos mañana. Después de terminar su entrenamiento y regresar a casa, con Clark todavía ausente, los Kent expresaron su preocupación y sugirieron: relajémonos y cambiemos el humor de Clark. ¿Sabes dónde está? No sé dónde está, pero creo que ha oído tu sugerencia. Robert se encogió de hombros y habló en voz baja.
Nos has preocupado, mamá, papá, Robert. Después de un rato, Clark apareció en casa, mostrando signos no solo de agotamiento físico sino mental. Sin embargo, al ver a Robert, pareció pensar menos, considerando que la naturaleza despreocupada de Robert probablemente significaba que no estaba demasiado preocupado. Clark, está bien, has vuelto. Sabemos que estás preocupado y no sabemos cómo consolarte, pero nos preocupa que estés ahí solo. Salgamos juntos. Marta abrazó a Clark, hablándole con dulzura. Marta, estoy bien. Clark forzó una sonrisa y habló en voz baja. No es bueno para ti estar sola, y dejarnos preocupa a tus padres, y yo también me preocupo por ti. Dijo Robert con una sonrisa, extendiendo las manos. Entonces, es bueno para todos nosotros salir juntos. ¿Cómo puedo creer que no te preocupas por mí? La expresión de Clark se relajó un poco, mirando a Robert con escepticismo. Miren. Mamá, papá, me está calumniando. No podemos dejar pasar esto. Me debe 2 comidas ahora, incluida la que prometió anteriormente. Resolvamos esto el fin de semana. Robert aprovechó la oportunidad para aligerar el ambiente, fingiendo estar agraviado. Ja, Clark, eres el hermano mayor aquí. ¿Cómo terminaste debiéndole 2 comidas? Con el apetito de Robert, te vas a secar. Jonathan, entendiendo la situación, se rió junto con Robert. Cuando salgamos, ¿por qué no buscamos un buffet? No es exigente, mientras haya carne, está feliz. Clark, animado por la conversación con Robert y Jonathan, sugirió. Vayamos a Colorado. He estado en el sur y el norte, pero escuché que Colorado tiene un paisaje hermoso. Vamos a verlo todos. Y así, aunque todavía no habían iniciado el viaje, Clark se sentía muy reconfortado por el calor de su familia. Sin embargo, tanto Clark como Robert no sabían que se avecinaba una decisión y una crisis. Capítulo 35. Amaneció el día siguiente y la familia Kent partió en su vieja camioneta, disfrutando del paisaje de la carretera. El ambiente era muy distinto al de cuando Clark estaba solo y la tristeza que sentía en su corazón se fue disipando poco a poco. Bienvenidos de nuevo la próxima vez. Alrededor del mediodía, al salir de un restaurante buffet de la ciudad, Robert se fue satisfecho, mientras el encargado del restaurante, con una sonrisa forzada, despedía a Robert y su familia, preparándose para los invitados que no habían comido lo suficiente. No era culpa del encargado por no estar preparado. Por la satisfacción de Robert, era evidente lo mucho que había consumido. Durante la comida, el encargado tuvo sus sospechas sobre Robert, pero Jonathan, bien preparado, le entregó un certificado de comedor competitivo, dejando al encargado sin palabras y resignado a su destino. ¿Ah, sí? Entonces volveré la próxima vez. Debo decir que tu comida realmente es de mi gusto. Los ojos de Robert se iluminaron ante las palabras del gerente, esperándolo con ansias, aunque la porción del bistec era un poco pequeña. Sugiero agregar pasta a cada porción, y esos sabrosos panes podrían ser más abundantes. La boca del gerente se torció ligeramente, luego, mirando a su alrededor, le susurró a Robert. Chico, ¿qué te parece esto? Te daré dinero para que vayas al Frank's Buffet en la calle de la izquierda. Su precio es $5 más alto que el nuestro, pero ofrecen más pan y los chefs cocinan los bistecs más rápido. ¿En serio? Eso es genial. Robert se rió, emocionado por la ganancia inesperada de solo una comida. Parecía que había más para ganar que solo el dinero del premio de los concursos de comida. Pronto, con el dinero que le dio discretamente el gerente, Robert prometió no regresar, aliviando las preocupaciones del gerente mientras iba a atender a otros clientes. Sin embargo, Robert no se dirigió a otro buffet de inmediato. Planeaba probarlo en el camino de regreso, considerando que Clark todavía le debía una segunda comida. Así, los Kent tomaron la carretera nuevamente. Después de un rato, mientras Clark escuchaba los chistes de Marta, su expresión repentinamente se volvió seria. Fijó su mirada hacia adelante, donde una tormenta se estaba convirtiendo en un tornado, causando estragos y devorando todo a su paso. Espera. Papá. Detente. Al mismo tiempo, Robert, que estaba meditando, sintió que algo andaba mal. Abrió los ojos, miró en la dirección del tornado y gritó con urgencia. Jonathan, que conducía, también vio el tornado distante y a la gente y los autos que huían hacia ellos. Instintivamente, Jonathan detuvo el auto y salió para mirar. Al ver a la gente en pánico corriendo hacia ellos, volvió a la realidad y les gritó a los tres. Rápido. Pónganse a cubierto bajo ese puente.
Siguiendo las palabras de Jonathan, comenzó a guiar a la gente en pánico, mientras que Clark, siguiendo instintivamente las instrucciones de su padre, se dirigió al puente con Marta. ¡Qué broma! Somos jóvenes y fuertes. ¿Están aquí para evacuar a la multitud y se supone que debemos escondernos? Robert se negó a seguir ciegamente la orden de Jonathan y se unió a él para ayudar a evacuar a la gente. Clark, recuperando el sentido, le dijo rápidamente a Marta. Mamá, pasa primero por debajo del puente, yo te ayudaré, ten cuidado. Marta, preocupada, asintió. No mostró ninguna intención de detenerlos, pero se apresuró a llegar al puente, retorciendo ansiosamente sus dedos mientras observaba a su familia. A pesar de saber que Clark y Robert eran extraordinarios, Marta se sentía completamente insegura ante un desastre natural tan aterrador. Y si Clark y Robert revelaban sus notables habilidades, podría causar más problemas más adelante. Ayudar está bien, pero recuerda lo que siempre he dicho. Jonathan, que compartía la misma preocupación, no le importaba que sus hijos ayudaran, pero no quería que sus habilidades quedaran expuestas. Está bien. Tendremos cuidado. Clark asintió rápidamente y se unió a Robert para evacuar a la multitud circundante. Al principio, la evacuación se desarrolló sin problemas, pero a medida que el tornado se acercaba, la presión del viento aumentó, causando caos entre la gente. Robert y Clark estaban bien, pero incluso Jonathan comenzó a tener dificultades. Papá, ve al puente con ellos, Clark y yo podemos manejarlo aquí. Al ver esto, Robert frunció el ceño y gritó a Jonathan. ¡No! Jonathan era terco. Siempre había esperado que Clark no interviniera en las crisis, pero frente a este desastre, eligió ayudar a los demás, contradiciendo sus enseñanzas pero teniendo sentido. Jonathan era un hombre amable, dispuesto a arriesgarse al peligro para salvar a otros, sin querer que sus hijos expusieran sus habilidades y llamaran la atención. ¡Ayuda! Sálvame a mí y a los niños, por favor. En ese momento, la súplica aterrorizada de una mujer pidiendo ayuda llegó no muy lejos. Jonathan, sin dudarlo, luchó hacia la voz, seguido por un resignado Robert. Al llegar a la fuente, encontraron un automóvil volcado, con la puerta atrapada por otro vehículo, atrapando a una mujer y dos niños en el interior. Jonathan, de un empujón, intentó mover el coche sin éxito. Robert, sin dudarlo, rompió el parabrisas delantero con el codo, se metió en el coche y, primero, entregó a los niños y, después, sacó a la mujer. Jonathan, con la boca abierta, finalmente permaneció en silencio. Clark, ayuda, un niño cada uno, tenemos que movernos rápido. Sintiendo el viento cada vez más fuerte, Robert rápidamente cogió a un niño y llamó a Clark. Está bien. Clark, sin dejar que Jonathan luchara con un niño, también cogió uno y se apresuró hacia el puente. La mujer siguió de cerca a Robert y Clark, mientras que Jonathan no se apresuró a irse, mirando a su alrededor para ver si alguien más estaba atrapado. Pronto, al ver una prenda de ropa manchada de sangre, Jonathan se acercó y encontró un cuerpo, sin vida y aplastado en el suelo. Cuando Jonathan suspiró, una puerta de coche levantada por el viento lo golpeó. Papá. Justo cuando Robert dejó a un niño en el suelo, vio esto y corrió hacia Jonathan. Pero Jonathan, que luchaba por levantarse, sonrió a sus hijos, recordándole a Clark las palabras de su padre, lo que detuvo a Robert. Capítulo 36. Pero un día, quiero decir, si llega un día en el que no estás listo para dar un paso adelante y enfrentar todo, incluso si eso significa que muera frente a ti, no debes elegir salvarme. Hace 15 años, la noche en que Robert llegó, Clark, quien había revelado sus habilidades mientras salvaba a alguien, escuchó la solemne instrucción de Jonathan. Ahora, esa instrucción resonó en los oídos de Clark una vez más. Sí, Jonathan repitió las mismas palabras, sabiendo que Clark podía escucharlo. Habían pasado 15 años, su amabilidad no había cambiado y su deseo de proteger a su hijo seguía siendo el mismo. Aunque Clark había crecido, en el corazón de Jonathan, Clark seguía siendo el niño bajo el cielo estrellado, confundido sobre su identidad y propósito. Incluso si eso significaba morir en este tornado, Jonathan no quería ver a Clark o Robert revelar sus habilidades frente a tanta gente. Clark. ¿Estás loco? Robert luchó contra el agarre de hierro de Clark, comunicándose con enojo a través de la telepatía. El tornado está casi aquí, ¿vas a ver morir a papá? Papá no querría que lo salváramos. Clark, sorprendido por la voz en su mente, dijo con algo de tristeza. Ya me dijo que no interviniera, eso te lo dijeron a ti. No a mí. A Robert no le importaba exponer sus habilidades, su energía aumentó y gritó. Si no vas a salvarlo, al menos no me detengas.
¿Exponer nuestras habilidades es realmente tan importante? ¿Es más importante que la vida de papá? Clark, tus padres biológicos se sacrificaron, pero mamá y papá te criaron, son tus padres. Ver morir a papá así y no dejarme salvarlo, te arrepentirás por el resto de tu vida. Déjame ir, déjame salvarlo. Es demasiado tarde, incluso con tu velocidad, no puedes salvar a papá ahora. Al escuchar las palabras de Robert, Clark instintivamente soltó la mano de Robert, pero su mente estaba acelerada, dividida entre la vida de su padre y las enseñanzas y advertencias sobre revelar sus habilidades. Por un lado estaba la vida de su padre, por el otro, las enseñanzas de su padre y los riesgos de exponer sus habilidades. Clark estaba perdido, maldita sea. Entonces será mejor que hagas algo. He descubierto una forma de evitar que te descubran. Solo hazlo. Date prisa. Es casi demasiado tarde. Robert, al darse cuenta de que no podía salvar a Jonathan él mismo, pensó en una táctica. Su voz rugió en la mente de Clark, lo que provocó que Clark, que estaba indeciso, actuara según las palabras de Robert. Con un whoosh, Clark salió corriendo, mientras la energía de Robert explotó, transformándose en energía de luz, iluminando todo a su alrededor como la luz del sol cegadora. Llamarada solar. La multitud, cegada por la intensa luz, cerró los ojos. Aunque no lo hicieran, su visión se convertía en una mancha blanca, sin poder ver nada. Incluso Jonathan, al borde del tornado, se vio afectado por la luz brillante, cerró los ojos instintivamente, luego se sintió levantado del suelo, sin control. Jonathan pensó que había sido atrapado por el tornado, resignado a la muerte. En ese momento, su corazón se llenó de renuencia por Clark, Robert y Marta. Adiós, Clark, Robert, Marta, los cuidaré desde el cielo. Jonathan suspiró tristemente, susurrando para sí mismo. Papá, ¿qué adiós? No estamos aquí. En ese momento, la voz de Robert llegó a la mente de Jonathan. SHHH. No digas tonterías. ¿Te has evacuado con nosotros? ¿No te dejaron en el tornado, eh? Chicos, Jonathan, al oír la voz de Robert, volvió a la realidad, abrió los ojos y se encontró sentado junto a Clark, entre gente agradecida por haber sobrevivido, viendo cómo se alejaba el tornado. Sobrevivimos, fue aterrador. ¿Qué era esa luz brillante? Como una granada aturdidora, no podía ver nada, era el sol, sentí el calor del sol. Mira, ¿no ha salido el sol ahora? Quizás estaba demasiado oscuro durante el tornado, nuestros ojos no se adaptaron a la repentina luz del sol, así que parecía cegador. Pero parece que el sol está de fiesta por nosotros. Sí, es un milagro que hayamos sobrevivido. Dios los bendiga. Amén. La multitud discutía animadamente, celebrando su supervivencia. Los ojos de Robert mostraban fatiga. Para que la llamarada solar funcionara como cobertura, había convertido toda su energía en energía luminosa, sin mencionar el esfuerzo mental por dirigir la atención de tanta gente, dejando a Robert cansado. De hecho, la atención de la multitud en el sol estaba guiada por la sugerencia hipnótica de Robert, de lo contrario, la luz brillante de la llamarada solar habría levantado sospechas. Robert no estaba preocupado por ser sospechoso directamente, pero sí le preocupaba que la luz brillante fuera considerada un milagro y atrajera atención no deseada. Lo siento, Robert, tenías razón. Clark, mirando a Robert con una mezcla de disculpa y miedo, dijo suavemente. Ya estoy asustado. Si no hubiera salvado a papá, viéndolo ser tragado por el tornado, me habría arrepentido para siempre. ¿De verdad pasaste desapercibido? Jonathan, agradecido pero preocupado, preguntó en voz baja a Clark y Robert. Si nos descubrieran, ¿seguirían tan tranquilos? Robert sonrió, extendiendo las manos. ¿No dijeron? La repentina luz del sol nos cegó, estuvimos tan cerca de perderte. Marta, recuperándose de su sorpresa, abrazó a Jonathan, expresando su alivio. No puedo imaginarme vivir sin ti. Jonathan, al ver esto, dejó de cuestionar a sus hijos, en lugar de eso calmó las emociones de Marta. Gracias. Clark agradeció solemnemente a Robert. ¿Por qué? No son mis padres, ¿verdad? Robert puso los ojos en blanco juguetonamente en respuesta. Capítulo 37. No soy solo yo quien debería agradecerte. La expresión de Clark se tornó seria, su mirada vaciló mientras hablaba. Cuando intervine para salvar a papá, pensé que vi figuras similares pero diferentes al aura de mi propio poder. Querían que te agradeciera, aunque esto podría haber sido solo mi imaginación, pero afortunadamente, estabas allí. Si no fuera por ti, no habría aceptado mis poderes como lo hago ahora. Habría estado más perdido y no habría tenido a nadie que me ayudara a tomar una decisión en ese momento crítico. Estás demasiado estresado, incluso alucinando.
Robert se rió, encogiéndose de hombros. Entonces, para celebrar nuestra supervivencia, vamos a tener una gran comida. Me muero de hambre. ¿Vamos juntos? Para agradecerte por salvarnos la vida, queremos invitarte a una comida. La señora con 2 niños que vino a agradecer a la familia Kent escuchó las palabras de Robert y extendió la invitación. No solo la señora, sino también otros a quienes la familia Kent había guiado hasta un lugar seguro bajo el puente se acercaron para expresar su gratitud. No habían notado las habilidades sobrehumanas de Robert y Clark, pero la ayuda de la familia Kent durante la crisis fue una gran amabilidad para ellos, y naturalmente querían corresponder. ¿Una comida? Los ojos de Robert se iluminaron, luego se rascó la cabeza tímidamente, algo avergonzado. Eso podría no ser una buena idea, como mucho, y podría asustarte. No te preocupes por la comida. En ese momento, no pensamos demasiado, solo sentimos que debíamos dar un paso adelante. Jonathan, al ver que la gente alrededor no había notado nada inusual en sus hijos, respiró aliviado y sonrió cálidamente a la multitud agradecida. Además, mi hijo menor come mucho, y es bastante fuerte. Es un campeón certificado de alimentación en Kansas City. No importa cuán grande sea el apetito, aún podemos permitirnos una comida, y afortunadamente él es fuerte y decidido. Si no hubiera abierto esa ventana de escape, nuestra familia habría quedado atrapada en el auto. Grace le sonrió a Robert, sacudiendo la cabeza, luego le dijo suavemente a sus hijos, deberían aprender algo de él. Hermano, tu peinado es tan genial, ¿por qué no se cae? Sin embargo, al ser demasiado jóvenes, no entendieron el concepto de crisis que amenazan la vida o gratitud, en cambio se concentraron en el peinado de Robert que desafía la gravedad. No es educado hacer esas preguntas. Grace reprendió suavemente a los niños, luego se volvió hacia Jonathan. Nuestros autos han sido volados o destruidos, tenemos que irnos de todos modos. ¿Por qué no encontramos un lugar para descansar adecuadamente? Sí, nos salvaste y no hemos mostrado nuestra gratitud. Dios nos castigaría. Es solo una comida, una muestra de nuestro agradecimiento. Cuando Grace terminó de hablar, otros también se hicieron eco de sus sentimientos. Jonathan sonrió impotente pero no rechazó su amabilidad, sabiendo que los haría sentir mejor. Pronto, el grupo se dirigió a la ciudad más cercana, algo desaliñado pero apreciando la belleza de la vida después del desastre, entablando conversaciones cálidas. Jonathan se convirtió en el centro de atención, siendo más accesible en comparación con el silencioso Clark y el tímido Robert. ¿Cómo lo hiciste antes? Clark le preguntó en voz baja a Robert mientras caminaba a su lado. ¿La llamarada solar? Robert levantó una ceja, sonriendo. Es una técnica que transforma la energía dentro del cuerpo en energía luminosa. La explosión de energía atrae la atención de las personas, luego la luz pura estimula sus ojos, oscureciendo su visión. ¿Llamarada solar? Los ojos de Clark brillaron con anticipación. Quiero aprender eso. ¿Ah? Robert se sorprendió, mirando a Clark con escepticismo. Ese movimiento no es tan poderoso, ¿por qué querrías aprenderlo? Cuando usaste la llamarada solar, todavía podía ver cosas dentro de la luz, y por la luz que emitías, sentí calidez y cercanía. Clark dudó antes de hablar. ¿Calidez y cercanía? ¿La llamarada solar tiene ese efecto? Robert se rascó la cabeza. La llamarada solar era una de las técnicas más utilizadas en el mundo de Dragon Ball, simple pero efectiva. Pero no estaba seguro de si Clark podría aprenderla, ya que la energía de Clark era diferente al ki. No sé si puedes aprenderla, pero te enseñaré cuando regresemos. Robert reflexionó por un momento, luego susurró. Y esa forma de hablar directamente en la mente. Clark se frotó las manos, esperando la respuesta de Robert. Aunque la crisis y la agitación interna habían sido un desafío, parecía haber beneficiado a Clark, ayudándolo a superar el dolor de la muerte de sus padres biológicos y a apreciar más a sus padres adoptivos, decidido a protegerlos. Eso es telepatía, una forma de comunicación que utiliza el poder mental. No estoy seguro de si puedes aprenderlo. Robert extendió las manos. Había decidido enseñar la llamarada solar, por lo que enseñar telepatía no era un gran problema. La telepatía la aprendió del maestro Rossi, un gran maestro de las artes marciales con numerosas habilidades mucho más allá de las de los artistas marciales terrestres comunes. Sin embargo, la telepatía no era tan mística como parecía. Era un uso del poder mental, que permitía conversaciones mentales. La lectura de la memoria verdadera era difícil, solo se accedía a recuerdos importantes recientes como máximo.
Se usaba principalmente en batallas para la comunicación silenciosa, y fue demostrada por primera vez por el maestro Rossi y el ermitaño Grulla en disputas verbales, a diferencia de la llamarada solar, que requería ki. La telepatía era una extensión del poder mental, por lo que Robert le explicó algunos principios a Clark. ¿Así es como funciona? Para sorpresa de Robert, la voz de Clark pronto resonó en su mente, mostrando su increíble talento. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leik en capítulo 38. Esto realmente hace las cosas mucho más fáciles. Clark, que acababa de aprender una nueva habilidad, parecía algo emocionado, comunicándose constantemente con Robert a través de la telepatía. Después de todo, en opinión de Clark, esta era la primera vez que adquiría una habilidad sobrenatural a través del aprendizaje, que era diferente en importancia de las habilidades con las que nació. Sin embargo, Clark no sabía que era capaz de dominar la telepatía tan rápidamente porque su mente era inherentemente fuerte, que también era un talento natural con el que Clark nació, y nadie podía garantizar que sin que Robert le proporcionara las técnicas, Clark no sería capaz de dominar habilidades similares. Está bien, bastará con unas pocas palabras. Ahora estoy mentalmente agotado y no tengo energía para una conversación telepática. Solo quiero comer rápido. Robert, que había sido acosado por Clark durante mucho tiempo, finalmente interrumpió a Clark, que había encontrado un nuevo juguete, molesto. Lo siento, solo quería familiarizarme con esta habilidad. En cuanto al puño solar que mencionaste antes, hablemos de ello después de que te hayas saciado y nos vayamos a casa. En ese momento, Clark finalmente notó el agotamiento físico y mental de Robert y se sintió algo culpable mientras miraba a la multitud. Se dio cuenta de algo. Siendo el hermano mayor, ¿por qué siempre parecía que, ya fuera por el puño solar o por hipnosis, Robert tenía que rescatarlo? Al pensar esto, la expresión de Clark se volvió seria. Decidió desarrollar y dominar adecuadamente sus habilidades para que situaciones como la de hoy no volvieran a suceder. Robert, junto con el decidido Clark, siguieron a la multitud hacia la ciudad. Encontraron un lugar y celebraron su supervivencia del desastre, expresando también su gratitud a la familia Kent. Robert no habló mucho, su mente estaba completamente concentrada en comer. Esto hizo que la gente a su alrededor admirara a Robert, el gran comedor de Kansas City, por no ser famoso por nada. Lo que Robert y Clark no sabían era que cuando Clark había demostrado su poder y rescatado a Jonathan del tornado, en las profundidades de una fábrica textil, un telar de repente comenzó a tejer frenéticamente. Este telar, conocido como el telar del destino, era el tesoro más importante de una organización de asesinos llamada la Hermandad, la base de su existencia. La Hermandad, desde la antigüedad, se adhirió a un credo de búsqueda del orden violento en el caos, asesinando a innumerables personas con una filosofía de usar la violencia para frenar la violencia. El telar del destino tejía los nombres de los objetivos que necesitaban ser eliminados, y los miembros de la Hermandad llevaban a cabo asesinatos de acuerdo con la lista. Los miembros de la Hermandad no consideraban que esto fuera un acto cruel. Creían que estaban siguiendo la guía de Dios, pensando que matar a una persona era salvar a miles. Veían sus acciones como justas, viéndose a sí mismos como los verdugos de Dios en la tierra. Sin embargo, estas eran cosas del pasado. Recientemente, el líder de la hermandad, Sloan, abandonó gradualmente este principio porque ya no podía soportar que otras organizaciones de asesinos vivieran en el lujo y la indulgencia, mientras que él, como líder de la hermandad, tenía que adherirse a esas viejas reglas y actuar de acuerdo con las instrucciones de un telar. Sloan, ¿no he sufrido lo suficiente en mi vida para merecer algún disfrute? Por lo tanto, Sloan alteró la información transmitida por el telar del destino. Dado que el telar era responsable de proporcionar dirección y los líderes anteriores eran responsables de interpretarla y transmitirla, esto le dio a Sloan margen de maniobra, pero, desde que Sloan alteró por primera vez la información del telar del destino, su propio nombre apareció en él, lo que le causó a Sloan un gran miedo y ansiedad, preocupado de que sus subordinados descubrieran esto. Especialmente porque el telar del destino parecía estar enojado, mostrando continuamente el nombre de Sloan como si estuviera decidido a condenarlo a muerte. ¿Está sonando de nuevo? Maldita sea. ¿Una máquina rota, eh? Sloan se acercó al telar del destino, maldiciendo en voz baja, y luego se dio cuenta de que algo andaba mal. El código formado por los hilos del telar era completamente diferente de su nombre, incluso más largo que antes. ¿Esto es un nuevo nombre? ¿El telar del destino me ha perdonado? Bah. Me asustó una máquina rota, ¿por qué necesito su perdón?
Sloan instintivamente respiró aliviado, luego murmuró insatisfecho, sacando un viejo libro de códigos para decodificar la nueva información del telar del destino. Sloan también quería saber quién podría haber hecho que el telar del destino desistiera de seguir apuntando a su nombre. Clark Kent, si no muere, está destinado a convertirse en un dios. Pronto, Sloan decodificó la información del telar del destino. Pero después de traducirla, se quedó atónito, ya que era la primera vez que el mensaje del telar del destino incluía información más allá de un nombre. ¿Por qué está pasando esto? ¿Es porque alteré previamente la información del telar del destino, lo que provocó esta anomalía? Pero, ¿qué significa destinado a convertirse en un dios? Los ojos de Sloan parpadearon con confusión, pero el telar del destino nunca explicaría esos asuntos. Por lo tanto, después de reflexionar un momento, Sloan decidió no pensar más en ello y decidió notificar a sus subordinados. El asunto de que yo altere la información del telar del destino, otros no lo notarán, pero Carlos podría sospechar de mí últimamente. Esto puede ser una buena distracción. Un pensamiento cruzó por la mente de Sloan mientras esperaba que llegaran sus subordinados, luego transmitió la nueva orden del telar del destino. Si no muere, está destinado a convertirse en un dios. De hecho, Carlos, el principal asesino de la hermandad, fue el primero en preguntar. El telar del destino nunca antes ha dado un mensaje así. ¿Estás seguro de que no hay ningún error? Carlos, no deberías cuestionar al telar del destino, ni tampoco a Sloan. Todo está guiado por Dios. ¿Tienes la intención de abandonar nuestra fe? Antes de que Sloan pudiera hablar, Fox, de pie junto a él, interrogó a Carlos con una mirada severa. Aunque Carlos era el principal asesino de la hermandad, Fox, la principal asesina, creía que no era menos capaz que Carlos. Si Carlos se atrevía a abandonar su fe, ella haría que se arrepintiera de por vida. Jeje, no he abandonado nuestra fe. Carlos se rió entre dientes sin intención de discutir con Fox, percibiendo la anormalidad de Sloan, pero carecía de pruebas suficientes. Aún no era el momento de dar vuelta a la situación. Este es un mensaje especial del telar del destino, y sin duda un momento crucial. Aunque no entiendo lo que significa destinado a convertirse en un dios, solo puede haber un dios, todos los demás deben ser dioses falsos. Quizás por eso el telar del destino emitió este mensaje. Sloan miró a Carlos y luego dijo con una expresión solemne. Una existencia que se sospecha que es un dios falso debe ser muy peligrosa. Para esta operación, decido que Fox y Carlos actúen juntos. Encontrar a este dios falso y eliminarlo. Matar a uno es salvar a miles. Matar a uno. Salvar a miles. Declaró Fox solemnemente. Matar a uno, salvar a miles. Carlos miró profundamente a Sloan, como si hubiera tomado una decisión. Capítulo 39. Después de una comida con la familia Kent, la gente se fue marchando poco a poco, dejando sus números a Jonathan y expresando su deseo de recibir a la familia Kent si alguna vez los visitaban. Jonathan anotó los números sin ninguna intención real de ponerse en contacto con ellos, simplemente regresando a casa. A pesar de los peligros a los que se enfrentaban, incluida la destrucción de su camioneta por un tornado, el objetivo principal de su salida se logró. Después de enfrentarse a una situación de vida o muerte, la mentalidad de Clark experimentó un cambio significativo, ya no se sumía en el dolor. Jonathan también se abstuvo de hacer declaraciones sobre morir delante de Clark sin permitirle salvarlo, al darse cuenta de su propia renuencia y miedo a la muerte cuando se enfrentaba a ella. Aunque Jonathan todavía prefería que Clark y Robert mantuvieran ocultas sus habilidades, reconoció que podría ser el momento de que tomaran sus propias decisiones, especialmente Clark. Unos días después, Clark, de pie sobre el césped, miró sus manos y luego al cielo, sus ojos reflejaban vacilación. Robert, deja de comer. Tengo algunas preguntas, dijo Clark después de un momento, volviéndose hacia Robert, que acababa de terminar su entrenamiento y estaba comiendo. Robert nunca había considerado que Clark pudiera desarrollar la telepatía en una forma de comunicación a larga distancia. Para que la telepatía funcionara, uno tenía que sentir la presencia del otro, lo cual era simple para Clark, capaz de ver a su objetivo con solo una mirada. ¿Qué pasa? Robert se unió al canal telepático establecido por Clark, creando una especie de sistema de comunicación privado. Me pregunto sobre mi entrenamiento. El clima estuvo malo estos últimos días, sin sol, y no me sentí más fuerte por mi entrenamiento. Pero hoy, sin entrenamiento y simplemente tomando el sol, me sentí más fuerte. Clark no estaba seguro, de ahí la vacilación en su voz. Sospecho que mi fuerza podría provenir del sol.
¿La luz del sol podría hacerme más fuerte? ¿HMM? Robert levantó una ceja, terminó su comida y se acercó a Clark. ¿El sol? Tal vez sea cierto. De lo contrario, no habrías aprendido el puño solar tan fácilmente, Robert analizó, parándose frente a Clark. ¿Podría ser que tu especie sea parecida a una planta, capaz de hacer la fotosíntesis? De hecho, después de regresar, Robert le había enseñado a Clark el puño solar. Inicialmente, Robert pensó que Clark, al carecer de ki, no podría aprenderlo porque el núcleo del puño solar estaba convirtiendo el ki en energía luminosa, lo que cegó temporalmente a Robert. Más tarde, pensando que la especie de Clark podría tener talentos únicos, Robert le enseñó formas simples de condensar ondas de energía. Los ojos de Clark emitieron entonces rayos láser, sorprendiendo a Robert. En ese momento, Robert estaba desconcertado porque Clark podía aprender el puño solar pero no condensar ondas de energía. Ahora, en cierto modo lo entendía. Entonces, tus habilidades provienen del sol. El sol hace que tu cuerpo sea increíblemente fuerte, desarrollando varias habilidades corporales mientras condensa energía única dentro de ti. Es por eso que puedes transformar esta energía en el puño solar. Después de darse cuenta, Robert le dijo seriamente a Clark. Probemos esta teoría mañana. Llama a tu profesor y pídeme un día libre, sugirió Robert. Clark, sospechando que el verdadero motivo de Robert era faltar a la escuela, aceptó de mala gana por un solo día. Al día siguiente, con el amanecer, tanto Clark como Robert estaban animados, Clark sintiendo los cambios que la luz del sol traía a su cuerpo, mientras Robert observaba su aura. Un ligero aumento en tu aura antes de volver a la calma. El poder del sol se transforma en tu energía única, concluyó rápidamente Robert. Clark, completamente inmerso en la observación de sí mismo, sintió que algo no estaba bien y miró hacia arriba. En ese momento, una bala de francotirador golpeó la frente de Clark pero no penetró. Se deformó y cayó. Otra bala golpeó a Robert de la misma manera pero solo le quedó una marca roja en la frente, sin sangre. Aunque fue un desperdicio de bala incluir a una persona extra, la tarea está completa. Desde 2500 metros de distancia, las palabras de Carlos fueron interrumpidas por un cambio repentino en la expresión, ¿qué? Capítulo 40. Las expresiones de Carlos y Fox cambiaron rápidamente. Ni siquiera tuvieron tiempo de sentir alegría antes de que fuera reemplazada por terror, ya que las dos balas de francotirador tardaron menos de 6 segundos en volar desde el rifle de francotirador y alcanzar a Clark y Robert. De hecho, después de que la hermandad reuniera información de inteligencia, finalmente habían localizado a Clark. Después de varios días de planificación, Carlos y Fox se sintieron seguros de que podrían completar con éxito su misión, especialmente porque Clark y Robert no se veían diferentes a la gente común. Sin embargo, cuando las balas de francotirador no volaron las cabezas de Clark y Robert, los corazones de Carlos y Fox se enfriaron en un instante. Sin dudarlo, soltaron el rifle de francotirador y corrieron. ¿Por qué intentan matarnos? Clark todavía estaba en estado de shock, su mirada fija en Carlos y Fox, sus ojos llenos de confusión. ¿A quién le importa por qué? Si se atreven a matarnos, deben pagar el precio. Robert no pensó demasiado en eso. Inmediatamente se elevó por los aires, volando hacia Carlos y Fox. Robert, ¿puedo tolerar este insulto? Acabo de dominar de nuevo el arte de la danza aérea. ¿Volar? Clark se quedó atónito al ver a Robert volando. No esperaba que Robert mostrara una capacidad que nunca había visto antes. Clark, siempre logras sorprenderme con algo nuevo. Robert voló rápidamente, mucho más rápido que Carlos y Fox, incluso cuando se subieron a un auto. Además, el punto rojo en la frente de Robert había desaparecido durante su vuelo. HMPH. Robert miró a Carlos y Fox escondidos en el auto y envió una onda expansiva hacia el maletero del auto. Con un fuerte bang. El auto salió volando, dando vueltas en el aire con sus ruedas girando salvajemente. Sin embargo, no hubo movimiento dentro del auto, como si Carlos y Fox hubieran muerto en el choque. Robert aterrizó rápidamente frente al auto y arrancó la puerta. Justo en ese momento, dos cañones de armas oscuras apuntaron a Robert y dispararon simultáneamente. ¡Bang! ¡Bang! No pensaste que hacerme el muerto funcionaría conmigo, ¿verdad? Robert, un poco desdeñoso, ya había esquivado las dos balas moviéndose hacia un lado. Luego sacó a Carlos y Fox del auto con una mano cada uno. HMM. Lo que Robert no esperaba era que las dos balas que esquivó de repente se dieron la vuelta y dispararon hacia su cabeza nuevamente. ¡Bang! ¡Bang!
Desafortunadamente, las balas fallaron nuevamente después de que Robert las esquivó inclinando la cabeza, y no pudieron darse la vuelta para apuntarlo una segunda vez. ¿Habilidades especiales? Robert estaba algo sorprendido por los asesinos desconocidos frente a él. Justo cuando estaba a punto de preguntar algo, vio a Fox sacar una daga de su cintura y apuñalar hacia el pecho de Robert, mientras Carlos apuntaba simultáneamente a los ojos y la garganta de Robert. En cuanto al contraataque de Carlos y Fox, Robert lo resolvió simplemente levantándolos y golpeándolos contra el suelo. Su ataque no solo fue neutralizado, sino que el fuerte impacto también deformó severamente sus cuerpos, lo que los hizo temblar de dolor. Carlos y Fox apretaron los dientes, pero aún así dejaron escapar débiles gemidos de dolor. Robert. Clark, acercándose y viendo los métodos brutales de Robert, abrió la boca para decir algo, pero de repente notó algo extraño en Carlos y Fox. Instintivamente advirtió: tengan cuidado. Su adrenalina está al máximo, todavía tienen la capacidad de contraatacar. Tal como había dicho Clark, Carlos y Fox parecieron ignorar temporalmente el dolor en sus cuerpos, estallando con una fuerza poderosa y atacando a Robert juntos. Crack. Crack. Pero Robert no les dio ninguna oportunidad, rompiéndoles directamente los brazos y luego las extremidades, dejándolos instantáneamente incapaces de resistir. El dolor de tener sus extremidades rotas era insoportable incluso para asesinos experimentados. Carlos y Fox ya no pudieron soportar el dolor y gritaron: díganos, ¿por qué quieren matarnos? Robert, sin ninguna simpatía o piedad, le preguntó a Carlos y Fox. Matarnos solo continuará la persecución sin fin. ¿Destinado a convertirse en un dios? No eres más que un dios falso. Ya has sido descubierto por el dios verdadero, y todo lo que te espera es la muerte. Fox, soportando el dolor, le gritó a Clark, luego cerró los ojos, murmurando: matar a uno es salvar a mil. Trabajamos en la oscuridad pero servimos a la luz, Clark. ¿Está hablando conmigo? ¿De qué se trata esto? Robert también estaba desconcertado mientras miraba a Fox, sospechando que la asesina había perdido la cabeza. Luego volvió su mirada hacia Carlos. Pero Carlos permaneció en silencio, su cuerpo tenso por el dolor, mirando desafiante a Robert sin decir una palabra. No importa, lo haré yo mismo. Robert suspiró, sacudiendo la cabeza con resignación y extendió la mano para tocar la cabeza de Fox. El cuerpo de Fox tembló levemente pero no se detuvo, continuó recitando su credo como si enfrentara con calma su propia muerte. ¿La hermandad? ¿Asesinos? ¿Fox? ¿Líderes Loan? ¿Seguir las órdenes del telar del destino, matar a quien el telar dicte? Después de un rato, Robert recuperó algunos recuerdos simples del cerebro de Fox, obteniendo algo de información. Sin embargo, Robert no podía entender por qué un grupo de personas seguiría las órdenes de un telar, aunque pareciera bastante siniestro. Tú. Al escuchar las palabras de Robert, Fox, que estaba recitando su credo, miró a Robert con una cara llena de horror, luego dijo mordazmente: entonces, hay más de un dios falso. Tú, dios falso, irás al infierno, con un PFFT. Antes de que Fox pudiera terminar, la palma de Robert lanzó una onda expansiva que arrasó a Fox de la cabeza a los pies, ni siquiera se derramó una gota de sangre. Robert, al ver a Fox asesinado por Robert, los ojos de Clark brillaron con un toque de renuencia, y gritó inconscientemente, mientras que Carlos, presenciando la muerte de Fox, mostró un destello de terror en sus ojos. No quieres que los deje ir, ¿verdad? Robert levantó una ceja, algo sorprendido mientras miraba a Clark. Vinieron tras nosotros y ya descubrieron dónde vivimos. ¿Crees que dejarlos ir sería bueno para mamá y papá? ¿Podremos soportar sus balas? ¿Pueden mamá y papá soportar las balas? ¿O crees que puedes proteger a mamá y papá todo el tiempo? Si realmente les sucede algo, será demasiado tarde para arrepentirse.